querido Emilio, le doy amigo, gracias. Mire, en esta tarde yo meditaba en esto. Usted sabe que uno camina y va en el vehículo y va a lugares, pero siempre la palabra como que está en la mente de uno. El Señor siempre está ministrando, está hablando con nosotros. Y mientras veo la situación que está pasando en Medio Oriente, la situación en la nación americana, en el mundo entero, necesitan una esperanza. No hay esperanza. El hombre vive sin esperanza. Como usted y yo en una ocasión vivimos sin esperanza. Y hoy vamos a hablar de esa gran esperanza. La esperanza de unas noticias que nos dieron en una ocasión. La esperanza del Evangelio. El Evangelio, como expliqué en los estudios que hablamos en la convención, el Evangelio es una frase o una expresión que se usa cuando había guerra en aquel entonces. La guerra, cuando se estaba ganando, enviaban a un mensajero a llevar las noticias. Noticias buenas. Las noticias malas no se pueden llevar, no se llevan. Las noticias buenas se llevan. Estamos ganando la guerra. Hemos ganado la guerra. Y en esta tarde noche el Señor nos deja saber esa palabra también. Nos da una buena noticia. Nos da una buena noticia y comenzamos en plataforma para leer la palabra del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso número 1 al verso 2. Capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de su nombre. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Nos dice la palabra del Señor. Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Diga, para vosotros. Para vosotros. Hay una garantía, mi querido hermano. Y que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, nosotros hemos sido salvos por Cristo, pero no hemos cumplido todavía la meta. La Biblia dice que el que crea que esté salvo, mire que no caiga. Entonces nuestra fe nos sostiene para llevarnos a la eternidad y estar en la presencia del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mire, en aquel entonces, una de las, tú sabes que el oro le dan un valor, El oro no vale nada, el ser humano es que le da valor. Y para poderlo purificar lo metían al fuego, al calor muy fuerte. Y ese calor lo que hacía que levantaba la impureza del oro y se iba arriba, lo soplaban y quedaba limpiecito. Tenemos que ser probados, tenemos que ser pasados por ese fuego para ser purificados. El cual, aunque perecedero, como dice la palabra del Señor, se prueba con fuego, sea hallada la alabanza y la gloria y honra cuando sea manifestado Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso número 9. Obteniendo al fin de nuestra fe, que es salvación de nuestras almas. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando que la persona en qué tiempo indicaba el Espíritu Cristo estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Se recuerdan que el profeta Isaías desde el comienzo se hablaba de este gran Salvador y la gloria que vendrán tras ellos. A estos, diga a estos, eso es presente, somos nosotros, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Predicado por quién? Por el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, el ángel que está en el cielo mira hacia abajo y ve el poder manifestado en la vida de nosotros. Porque ellos no han sido salvos. Ellos no han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Ellos reciben órdenes de Dios. Nosotros hemos experimentado esa gloriosa esperanza que fue por las noticias nuevas. Aquel que fue al Gólgota, aquel que murió en la cruz, aquel que derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. Esa sangre hoy en día está vigente para aquellos que la necesitan. Esa es nuestra esperanza, una buena esperanza. Esa buena esperanza que el apóstol Pablo nos expresa en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, y él dice, él mismo, ¿quién es el mismo? Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y una esperanza de gracia. Esa gracia que se manifestó en el Gólgota 2023 años atrás, no solamente fue para salvación. Esa gracia que se manifestó 2023 años atrás nos libró de la muerte. Esa gracia nos libró del pecado. Esa gracia nos libró de los demonios. Esa gracia nos libró de aquel que nos quiere matar, que se llama Satanás. Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no tiene parte ni suerte con su vida. Cuando Cristo está dentro de su corazón, no puede vivir otro dentro de su corazón. Usted recibe opresión, pero no posesión. Usted ha sido libertado del poder de las garras de las tinieblas. Esa es nuestra esperanza. Una bendita esperanza que nos expresa la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 2, verso 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A esa esperanza estamos esperando. La trompeta va a sonar, mis queridos hermanos, y el que esté en Cristo volará, y el que no esté en Cristo tendrá que llorar, y el crujir de dientes será manifestado en su vida. Amado querido, esta noche, esta tarde, el Señor nos emplaza a buscar su rostro continuamente, porque hay una esperanza gozosa para nuestras vidas, como nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, porque Él habita dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y glorificamos en esta confianza. Mire, hermano querido, hay una corona que le espera para su vida, una corona que dice Pablo que es una corona incorruptible. Usted sabe que los atletas corren y le dan una corona de olivo. Esa corona de olivo se marchita al otro día por el calor, por la que recibimos en el cielo, nunca será marchitada. Esa corona que nos darán en el cielo es la evidencia de la victoria. El que dijo que nos va a dar esa corona se llama Jesucristo. Es nuestra esperanza. El que cree en Él no verá muerte, mis queridos hermanos. Pablo nos exhorta y nos habla en Romanos capítulo 5, verso 3, y él dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando usted ore, mi querido hermano, usted está pasando por un proceso en esta vida. Usted es peregrino en esta vida. O sea que usted no es de aquí, que usted es del cielo. Y aquí abajo usted va a tener aflicción. Por eso el Señor nos habló a través de su palabra. Mis queridos hermanos, no se turbe vuestro corazón. Confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Quién confía en Él, hermano querido? Denle un aplauso a su una esperanza segura y firme, nos dice la palabra,
La palabra del Señor nos habla en Hebreos capítulo 6, verso 18, dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Diga, Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente. Si lo salvó, lo salvó. Lo restauró y lo levantará. Hay una promesa para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Abrace la promesa del Señor. Abrace lo que el Señor le dice para su vida, mi querido hermano. En este tiempo estoy pasando por procesos de mi vida, situaciones de mi vida que me afligen, pero la esperanza está viva. El Señor del cielo está esperando el clamor de cada uno de nosotros cuando nos arrodillamos y miramos al cielo. Padre, te doy gracias por lo que me has dado, esta gran salvación, como dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro miró, Pablo, debo decir, miró al Señor y a Dios: Señor, quítame esto que tengo, esto que me aflige, esto que me duele, esto que me molesta. Y el Señor le dijo: bástate de mi gracia, Pablo, bástate de mi gracia. Hoy en día pasamos por situaciones y Él te dice: bástate de mi gracia, porque tienes que pasar por ese proceso para que sigas madurando, para que te sigas levantando. Dios no miente. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido y asidos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hoy el Señor nos dice: estoy delante de ti como la esperanza de vida, mi querido hermano. Si en el momento que estás viviendo hoy te sientes triste, la esperanza te da esperanza. Vivimos esperanza contra esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo no sabe a dónde se dirige. Yo sé a dónde yo me dirijo. ¿Usted sabe por qué? Porque el GPS está en mi corazón. Se llama el Espíritu Santo. Está conectado con el cielo. Usted tiene una respuesta a 8 pulgadas, de la cabeza al corazón. Clame al Dios del cielo y Él le responderá. Mi querido hermano, la gloria para el Señor. Esta esperanza no es muerta como la que muchas veces nosotros esperamos. Mire, querido hermano, yo tengo un amigo y le digo de vez en cuando: mira, fulano, venme a buscar. Y cuando estoy en la esquina esperando, tengo esperanza que me recoja, pero no sé cuándo me va a recoger. Si llego tarde 5 minutos, pero esta esperanza no es esperanza de esperar. Esta es esperanza que está presente. Esta esperanza está con nosotros. Esta esperanza está viva. Esta esperanza nos da fuerza. Esta esperanza nos levanta. Esta esperanza enjuga nuestras lágrimas para que podamos levantar al cielo y adorar al del cielo. Porque la palabra del Señor dice que sus lágrimas las recoge el Señor en una redoma y las tiene en la presencia del Señor. Sus lágrimas no caen al suelo, mi querido hermano. Aquí todos nosotros hemos sido afligidos y todos lloramos, mi querido hermano, pero el papá que yo le sirvo hace así y las recoge el Señor. Y he escuchado tu clamor y mi respuesta viene de camino. Pero hay alguien que se interpone para que esa respuesta no baje. Pero si usted persiste, la respuesta va a bajar. La respuesta va a llegar a su vida y usted será restaurado, será levantado y podrá levantar las manos con libertad para darle la gloria al Señor. Mi querido hermano, los muertos no alaban. Los únicos que alaban son los que tienen vida, y nosotros tenemos vida y vida en esperanza y vida en abundancia para la gloria del Señor. Pablo nos habla de esta esperanza. Pedro, debo decir, primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, mi querido hermano, esto está activo, pero no es para pecar. Esto está activo para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Nos hizo renacer. Si lo hizo renacer a usted, es que usted estaba vivo, pero estaba latente. Si usted corta un árbol y las raíces están en la tierra y pasan 2 o 3 días, salen retoños, porque está vivo todavía. Aparentemente así estábamos nosotros, como el árbol cortado, pero empezó a caer la esperanza en nuestras vidas y empezaron a salir los retoños. Pero tiene que venir un jardinero que nos pode, que vaya sacando las ramas malas y deje las buenas, para que nosotros seamos árbol de fruto y que podamos dar fruto a tiempo y afuera de tiempo. Porque si no damos el fruto a tiempo y afuera de tiempo, nos puede suceder como la higuera. La higuera, cuando tenía que estar dando fruto, no estaba dando fruto. ¿Qué dijo el Señor? No daba fruto. Mi querido hermano, esto es serio. Esto es vida o muerte. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Dios que le servimos no está vivo.
Por eso es que la escritura, cuando usted la lee, podemos ver dentro del escrito bíblico que dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice el Dios que era, sino el que es. Quiere decir que está vivo. El Dios de nosotros está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, que se le dio autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. De igual manera está intercediendo por usted y por mí continuamente. Hebreos capítulo 7, verso 25 lo expresa. Nos habla claramente que Él intercede por nosotros continuamente. Cuando yo me trato de desviar o me voy para el lado izquierdo, el hombre de Dios Cristo está a la diestra del Padre, hablándole al Padre porque el Padre me quiere cortar la cabeza. Pero Cristo dice, ese es mi Hijo, el que yo derramé la sangre preciosa. Yo lo perdoné hace 2023 años atrás, y este es mi Hijo amado. Y este Hijo amado va a ir de rodillas a clamar al Dios del cielo, como dice Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confiesas tus pecados, es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Denle la gloria al Señor. Denle la gloria al Señor. Hermano querido, nosotros tenemos el recurso más grande que hay en la tierra, que se llama Jesucristo. Amén. El hombre que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Por eso busca la respuesta en otros lugares, porque no tiene esperanza. Y busca la esperanza quizás en un amigo. Mi papá decía que un amigo es un peso en el bolsillo si no está roto. Bendito sea la gloria del Señor. Y yo creo que tenía razón. Yo tengo muchos conocidos, pero pocos amigos. Cuando yo le digo a una persona, tú eres mi amigo, voy de frente como un amigo. En buenas y en malas. En necesidad y en abundancia. Y cuando digo, lo digo con el carácter del Señor. Y si ese amigo me llama a mí a las 3 de la mañana, es porque tiene confianza conmigo. Y yo tengo que buscar la forma de darle la mano a mi amigo. Este amigo que nosotros tenemos, la línea está abierta 24/7, los 365 días del año, para impartir la esperanza a nuestras vidas. Así que cuando usted esté en un momento de apretura, clame al Dios del cielo y Él tendrá una respuesta para cada uno de nosotros, mi querido hermano. El profeta estaba pasando por el momento más crítico de su vida y el Señor le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y no nada más que ese dijo, y te mostraré, te enseñaré cosas grandes, preciosas, ocultas que tú no conoces. Bendito sea el Señor. ¿Eso será esperanza o no será esperanza? Bendito sea. Denle un aplauso al Señor. No se me duele. Hay que estar preparado, mi querido hermano. Tú eres un guerrero. Sí, Señor. Aleluya. Nosotros adquirimos victoria si peleamos la batalla. Si no se pelea la batalla, no hay victoria. Sí es. La alabarle a Dios. Usted tiene que pelear. Sí, amén. La alabar. Seguir peleando. Sí, Señor. La alabar. Mi papá decía, me duele hasta la última, me da dolor hasta el último dedo del pie. Pero Él me sana. Amén. Me duele hasta la... Escuché un predicador que tenía 90 años y cuando estaba predicando se le pegó un dolor en la mano derecha. Y dijo, lleva 80 años bien y hoy te dio la gana de molestarme. Pero no te creas que me voy a quedar callado. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Predica a tiempo y afuera de tiempo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Tiempo y afuera de tiempo es que no pierdas la oportunidad donde quiera que tú vayas. Tú eres la esperanza para aquellos que no tienen esperanza. Tú vas y te sientas a comer una empanadillita y hay alguien al lado tuyo. Cristo te ama. Cristo quiere salvar tu vida. Y vas allá al otro lado de la plaza y el otro está allí sentado. Cristo te ama. Cristo quiere salvar tu vida. Eso es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Y si usted cree que no tiene ministerio, le voy a dar uno hoy. Ore por mí, porque ese es el ministerio más grande que Dios ha entregado a nuestras vidas.
Ore. No tiene más nadie por qué orar, pues ore por su pastor. No tiene por más nadie que orar, usted tiene que tener un vecino que probablemente no le agrada que usted venga a la iglesia, que ore por su enemigo, para que el enemigo se haga amigo. Esa es la esperanza. Dios va a responder a su clamor, mi querido hermano. Así que no se arrepienta y no se, si el Señor no le ha dado la respuesta, sigue clamando al Señor. Romanos capítulo 8, verso 24, el apóstol Pablo nos da la fuerza y nos enseña su palabra, porque en esperanza fuimos salvos. Había una esperanza que nos salva. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Mi querido hermano, mire, cuando usted tiene, usted se le olvida hasta adorar a Dios. Hay un corito que dice, me adoras cuando tienes y cuando no tienes no me adoras. Mire, le adoro teniendo y sin tener, con el bolsillo lleno y sin el bolsillo vacío. ¿Usted sabe por qué? Porque el banco ni el jefe mío me firma el cheque. El que me firma el cheque es el Dios del cielo. Porque la Biblia dice que todo lo que yo haga, lo haga para el Señor. Amén. Y si yo lo hago para el Señor, allá el Señor va a tocar al jefe inconverso y va a firmar el cheque. Y me va a dar a mí lo que necesito. Y me va a suplir a mí lo que yo quiera. Porque el que me siga, al que yo le sigo, me dijo que no me va a abandonar. Que me va a suplir todas mis necesidades. Yo. ¿Usted cree eso? Amén. Dígale al Señor, gracias papá. Gracias papá, porque tú me suples, mi querido hermano. Todavía en la tierra yo no he visto a nadie, o por decirlo prosaicamente, que una mamá de un hijo sin comer. Santo Dios. ¿Cuánto nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto nuestro Padre que está en los cielos? Mire, nosotros siempre vamos a ver necesidades, porque la Biblia lo dice. Los menesterosos estarán con nosotros siempre. Lo dice el Señor. Pero entonces el que tiene, como tiene un hermano, pues tiene que suplir al hermano. Dice, Dios libre de aquel que sabiendo que tiene un hermano en necesidad. Oiga bien, pero mire quién lo va a librar. Dios libre. Dios libre. Que tú sabes que tiene necesidad y tú teniendo no le suplas. Eso es una costumbre de nuestros ancestros. Mi abuela cocinaba hasta para el vecino. Y el vecino no vivía con nosotros. Yo era niño. Yo, abuela, ¿por qué tú le hacías un plato de comida? Que esto funciona así. Bendiciendo recibimos bendición. Amén. Frente en casa de mi abuela vivía un borracho. Un borracho. Todos los días borracho. Nosotros le decíamos un apodo, se llamaba Pilar. Frente al lado de mi abuela. Y Pilar por el día no tenía problema. Se metía 4 canecas y no te dejaba dormir. Hablando y 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 hablando. Y yo le decía, abuela, ¿qué hacemos con Pilar? Él me dice, no te preocupes, que se cae ahorita. Y mi abuela venía y preparaba un poquito de café, que sin ingredientes, una galleta, y se lleva la de esto Pilar. Y yo se me llevaba. A los 5 minutos Pilar se llevaba. Es que no había comido. Se lo había bebido todo. Se había una y murió así. No le hacía daño a nadie, no molestaba a nadie, pero solamente con el murmullo nada más te molestaba. Y se bebía el ron en el orillón, como dicen por allá en el campo de Río. Lo que estoy hablando es esto, que suplía la necesidad. Y ella nunca pasó por necesidades. Bueno, nunca lo expresó delante de mí. Nunca. Yo fui el nieto que me crié con ella, nunca. Siempre me atendía bien. Me daba un potecito. ¿Usted sabe dónde venía la avena? La avena. Que antes venía en lata. Sí. ¿Se recuerda? Ese pote, después que se consumía, se lavaba, pero no se botaba. Eso era un vaso. Ahora usted va y compra uno fácil. Y ese potecito, ella venía y me lo ponía un poquito de café con leche, oscurito. Y yo venía y cogía la galleta y la... Yo no sé si usted lo ha hecho eso. Y la echaba en el potecito y me comía el cafecito con galleta. O con pan. Yo le decía a mi abuela, ¿usted sabe lo que es corn beef? ¿Cómo se dice corn beef? Corn beef. Yo no sé. A una gente le tiene un nombre prosaico bien feo, pero no lo voy a decir. Es carne de caballo. Todavía yo no relincho.
porque a mí me encantaba. Mi abuelo, eso es comida, lo que decía comida de pobre. Ella hacía eso con un poquito de arroz blanco. A mí me encantaba eso. Y siempre que ella lo hacía, guardaba. ¿Qué estoy hablando, hermano? Que siempre el Señor suple nuestra necesidad. Siempre suple nuestra necesidad. Nunca me acosté con hambre y vivíamos en progreso en aquel entonces. Nunca me acosté con hambre. Nunca se me olvida eso. Nunca, jamás se me olvidará. ¿Usted sabe por qué? Porque ella le creía al Dios que subió. El Dios que Abraham subió a sacrificar el hijo allá en Monte Moriah. Cuando estaba en el Monte Moriah, ¿se recuerdan? Abraham le pregunta a su hijo, o el hijo le pregunta a Abraham, debo decir, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, no te preocupes que Dios suplirá. Y van de camino por ahí para arriba. Ya lo tiene preparado para hacer el sacrificio. Levanta el puñal y rapidito el ángel interviene y Abraham sopla para el lado y ahí está el cordero. Por eso se llama el Dios Elohim. El Dios que suple tu necesidad. Suba al monte Moriah. Suba al monte Moriah. Cuando subas al monte Moriah vas a encontrar tu provisión. Mientras no subas al monte Moriah no vas a encontrar tu provisión. Mi querido hermano, esto quiere decir que hay que orar, que hay que buscar el rostro de Dios y el Dios le va a suplir su necesidad. Garantizado, garantizado. Mi querido hermanos, la paz de Dios con nosotros, una esperanza de gloria. Y no es esta gloria, es la gloria del Dios del cielo. Una esperanza de gloria. Colosenses, Pablo hablándonos nuevamente, inspirado por el poder del Espíritu. Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria, que de este misterio que entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Los que tuvieron en la convención aquí, yo le hablé del libro de Efesios. Y es Pablo, vuelve a hacer referencia de este Cristo en nosotros, dentro de nuestro corazón, donde Él quiere habitar. No es en la cabeza, es en el corazón. Mire, cuando usted choca con Cristo, todo cambia. Así es, amén. Choque con un tropa que usted vea, un camión. Todo lo demolé, todo cambia. Desaparece lo que esté de frente. Crush, se barata. Choque con Cristo, ¿qué le va a pasar con usted? Lo va a esbartar. Lo va a esbartar. Pero lo va a reconstruir para su gloria. Cuando yo me convertí, que yo no me convencí, yo llegué esbaratado. Pero esbaratado del mundo. Esbaratado. ¿Sabes lo que es esbaratado? Esbaratado. No tienes expresión. No me cabía un problema más en la cabeza. Pero no era el problema que yo tenía en la cabeza, el problema era yo. ¿Usted me entiende? No eran los problemas, era yo el problema. Porque yo le echaba el problema a todo el mundo, hombres, mujeres y niños. Pero cuando Cristo vino, me desbarató. Sacó el hombre viejo y puso un hombre nuevo. Amén, amén. Pero comenzó con mi corazón. Y ese que se metió ahí puso en mí una pasión. Había un coro que cantaron que es a glorificar a Él, exaltar a Él. Cuando usted está exaltando al Señor continuamente, eso es alabanza. Amén. Y Él se manifiesta en la alabanza. Mire, a veces yo voy guiando y mi esposa pues le puede testificar. Ella me dice, ¿estás aquí o dónde tú estás? Yo voy guiando, pero voy hablando presentando al Señor, hablando de la situación del Señor, hablando de nuestras situaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, la generación que va a venir antes, cuando mis nietos se casen, que vienen después, ya yo los tengo consagrados para el Señor, para que adoren y glorifiquen al Señor. Estos bebés, usted le pone las manos encima, a los bebés le pone la mano encima,
Ahí todos los días, todos los días, todos los días. Mire, usted no lo ve, pero Dios se está manifestando, Dios se está glorificando. Usted se enferma, póngase las manos encima, en el nombre del Señor. Mire, estas manos son para bendecir al Señor. Estas manos es para tocar al que esté enfermo y que se levante. Mire, no puede haber sanidad si no estamos enfermos. ¿Cómo el Señor te va a sanar? Entonces confiesa, Señor, me duele en la punta del dedo del pie, yo no sé qué pasó, Señor, pero mete la mano poderosa tuya y Él lo hace. Él lo hace. Esa es la esperanza que el Señor nos ha dado. Pablo dice que esto era un misterio. Pablo, esta gloria es un misterio. Ese misterio está manifestado ya en Cristo. Ya no es misterio. Ya está manifestado. Nosotros lo que tenemos que hacer es levantarnos en ese misterio, en esa gloria. Usted, el Dios, yo no dije que usted es un Dios, yo no dije que usted es un Dios, escúcheme, pero el Dios que está dentro de usted se manifiesta. Sí, amén. Usted es la imagen de Dios. Hebreo dice que Él depositó en nosotros su carácter. Su carácter. Y si Él puso el carácter en nosotros, pues ya yo tengo que ser otro. Yo tengo que ser otro. Yo tengo que ser otro. Si usted tiene un familiar que no le sirve al Señor, vaya al monte Moriah. Vaya al monte Moriah por esa persona. Vaya, que Dios le va a responder. Dios le va a responder. Dios no falla. Que me digan loco, gracias que soy loco para Cristo. Porque vivo en la esperanza. Esa gloriosa esperanza. Y esta esperanza de la que estamos hablando hoy nos purifica. Nos purifica. Primera de Juan capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La Escritura dice en el libro de Apocalipsis, dice que el que sea santo, que se santifique más. Y el que esté pecando, que siga pecando. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor lo que está diciendo es que, mira, usted es santo, sígase santificando. Y el pecador que está pecando, que se enderece. Porque si no va a las payas del infierno. Usted sabe que la Escritura nos dice que hay un pecado que nunca será perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos dice que Pablo era un blasfemo. ¿Y cómo Pablo se salva? Si era un blasfemo. Él dice, todos fuimos blasfemos. Todos. El pecado el que no se perdona es el que no se confiesa. Eso es lo que dice el versículo. Ese es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que no se confiesa. Por eso es que si usted peca y yo peco, tenemos que ir a la presencia de Dios. El creyente no peca porque es santo. Amén. Pero como tenemos una naturaleza caída, le fallamos al Señor de una manera o de otra. Por eso vamos todos los días a la presencia del Señor. Señor, perdóname. Amén. Perdóname. Pero ya cuando usted hace ese ejercicio, esta esperanza que es Cristo lo lava. Aleluya. No con los machos cabríos, sino con la sangre de Cristo. Aleluya. Y lo lindo de todo esto es que se olvida. Yo me puedo recordar de su pecado. Yo me puedo recordar de las cosas que usted hizo mal y señalarlo. Pero en lo divino no existe. Dice la Biblia que lo echó en la profundo de la mano. Amén. Lo que pasa es que hay uno por ahí que se mete allá abajo para traértelo a la memoria. Y la Biblia dice que coge ese pensamiento que tú tienes y lo lleves a la cruz del Calvario. Aleluya. Porque allá 2023 años atrás, Él pagó el precio por ese pecado. Él pagó el precio por mi pecado pasado, el presente y el que voy a hacer mañana. Por eso es que yo voy a Él. Usted tiene un problema, vaya al Señor. Y Él depositará en usted su paz. Gloria a Dios. La paz que yo no entiendo. Pero yo sé que esa paz me hace glorificarle. Me hace exaltarle. Yo creo que Dios está. Amén. Yo creo que Dios se manifiesta. Yo creo que Dios bendice.
Yo creo que Dios fortalece. Yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios levanta muertos. Yo creo que Dios liberta. Yo creo que Dios restaura matrimonio. Yo creo en todo lo que dice la palabra del Señor. Lo único es que tengo que confiar en esa palabra. Muchos de nosotros decimos, yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. Lo vuelvo a repetir. Muchos decimos, yo creo en Dios, pero no le creen a Dios, que son dos cosas diferentes. Créale a Dios. Créale a Dios con todo su corazón, para que usted vea que Dios manifiesta su poder y gloria sobre la vida de cada uno de nosotros. Amado querido, en esta gloriosa tarde, yo he traído lo que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros. Yo espero que ustedes hayan recibido la palabra del Señor. Abrace la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos habló en el libro de los Romanos y nos dice claramente, capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios, no cualquier palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. La palabra infalible quiere decir que no falla. No falla. Y yo la creo.